buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Alza tus ojos. Nuevamente nos encontramos en un día tan hermoso como el día de hoy, compartiendo los temas de Daniel y Apocalipsis en nuestro seminario. Habíamos comenzado con la introducción y las primeras dos trompetas, donde analizamos que prácticamente la historia del Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es histórico, representa la historia del pueblo cristiano, el pueblo de Dios, desde donde partía Daniel, que llegaba hasta el cuerno pequeño, hasta 1844, y luego Apocalipsis continúa con la historia de la iglesia cristiana después del año 31. Es interesante cómo nosotros vimos que la primera trompeta, o las trompetas en sí, eran juicios, pero ahora no sobre el pueblo de Dios, sino aquellos que habían infligido dolor al pueblo de Dios, persecuciones. Las primeras 4 trompetas analizamos que eran castigos y juicios que vendrían sobre el Imperio Romano. Analizamos cómo la primera tenía 2 fases, la caída de Jerusalén en el año 70 y luego en el 410 los visigodos atacaron a Roma infringiéndole grandes estragos y bajas, ¿verdad? Y debilitando el imperio. Luego la segunda trompeta, que la vimos ayer, analizamos también cómo los godos, los vándalos, llegaron e hicieron 2 veces, incursionaron en Roma haciéndole gran daño, quitándole las riquezas. Prácticamente el daño fue tanto que Roma le costó reponerse a Alarico, primero con los visigodos y luego Genserico con los vándalos. Hicieron tanto daño a Roma, pero vemos cómo, digamos, unos atacaron por tierra y los otros atacaron por barco. Como, digamos, los navíos de los vándalos dominaban todo lo que era la parte del Mediterráneo. Así es que Roma perdió casi toda su flota naval. Por eso dice ahí que hubo gran daño, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar la tercera trompeta. En el capítulo 8, versículo 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y vean qué interesante. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Es interesante. Nosotros habíamos analizado cómo los símbolos proféticos en Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y lenguas. Aquí vemos que la estrella que cae del cielo, simplemente una estrella, representa, digamos, un símbolo de algo que Satanás va a usar. Primero, Satanás es la primera estrella que cae del cielo. Tiene que ser arrojado, dice Apocalipsis 12, junto con todos los que se rebelaron en el cielo a la tierra. Pero ahora él levanta entre las naciones también personas que representan el gobierno de él, como habíamos visto en Daniel. Cada uno de los gobiernos, incluyendo el dragón, que era Roma, fue utilizado por Satanás, y por eso en Apocalipsis dice la serpiente antigua, cuyo nombre es Satanás. Pero en realidad no era Satanás directamente, sino detrás del imperio romano. Él estaba trabajando como trabajó en el imperio egipcio, con los sirios, trabajó con Babilonia, trabajó con Medo-Persia, con Grecia, y luego con Roma, y luego con el cuerno pequeño. Ahora, aquí, prácticamente históricamente, nosotros en el 428, nosotros vemos cómo las incursiones de los hunos llegaron hasta Roma, doblegaron a los romanos y le obligaron a pagar impuestos. Una tribu de las estepas simplemente se levantó. Es curioso, Atila, su líder, tenía algo interesante, era un excelente líder, y unió a todas las tribus y fue conquistando pueblo a pueblo hasta formar un gran ejército. Curiosamente, me llama mucho la atención que históricamente la iglesia intervino, la iglesia católica en ese momento intervino
para librar a Roma de los hunos. León XIII, que fue el que se entrevistó con Atila, no sabemos qué fue lo que ellos hablaron, nunca se describió, pero simplemente Atila se retiró de Roma y se alejó. Luego, posteriormente, Atila es envenenado y muerto. Y el imperio de los hunos simplemente no siguió adelante. Pero vemos cómo prácticamente cuando dice que las aguas se convirtieron en ajenjo, los pueblos que Atila había dominado, estos infligían amargura. El ajenjo es amargo, infligían amargura al imperio romano. Recordemos que estas primeras 4 plagas, estas primeras 4 trompetas que salen, son castigos y juicios sobre Roma. Roma había infligido dolor al pueblo cristiano. Había habido persecución desde el año 67 hasta el año 313. Muchos emperadores romanos, recordemos que algunos de ellos se ensañaron con una vileza tal que mataron a muchos cristianos. Los echaron a los circos, a los leones, para los juegos. Y después de eso los crucificaban y los mataban. Es triste cómo el pueblo romano luego sufrió estas mismas características. La tercera trompeta dice que la estrella cae sobre los ríos y sobre las aguas, causándoles gran amargura, y muchos fueron los que murieron. Vemos que tanto con la primera trompeta como con la segunda trompeta, los godos, los visigodos y los hunos causaron mucho daño. Vemos cómo Alarico, como Genserico y como Atila fueron los que más daño le hicieron al imperio. Constante, el último emperador, y débil por cierto, se había levantado y prácticamente muere. Ahora se levanta el último emperador, que en la próxima trompeta vamos a analizar, Rómulo Augusto. Y vemos cómo el imperio ya estaba prácticamente colapsando. Eran pocos años que le faltaban. Del 428 al 465, prácticamente el imperio estaba tan debilitado que era poco lo que se podía hacer por él. Así es que nosotros vemos cómo Dios sale en auxilio de su pueblo. Cómo Dios, Él simplemente va a esperar el momento oportuno para dar su paga a cada uno según haya hecho. Ojalá que tú y yo sembremos para bien. Ojalá que tú no hagas como aquellos que no obedecieron, que no quisieron, porque recordemos que las tribus bárbaras luego después son cristianizadas y de ahí se levanta la Europa medieval que nosotros conocemos. Como después más adelante vamos a analizar aspectos muy importantes de que ya prácticamente analizando desde la primera trompeta hasta la última trompeta, también esto se prestó para que la iglesia, al igual que en los sellos y en las 7 iglesias, la iglesia cristiana fuera introducida con falsas doctrinas, con falsas teorías y con falsos argumentos, prácticamente dejando la Biblia, la palabra de Dios, por las tradiciones humanas y por las falsas doctrinas que se fueron levantando e introduciendo dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude para poder encontrar un aliciente en Dios y para saber que si estamos con Él, los juicios que van a caer sobre la tierra no vendrá. Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada. Prácticamente los juicios como en Egipto cayeron solamente para aquellos que le hicieron daño al pueblo de Dios. Siempre los hijos de Dios, cuando estás con Cristo, vas a ser protegido. Que Dios nos ayude. Vamos a elevar una plegaria al cielo. Bendito y amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos visto cómo la tercera trompeta, Señor, el cumplimiento exacto, Señor. Cómo Atila se levantó, infligiéndole gran daño al pueblo romano, Señor, al imperio romano. Vemos cómo prácticamente tú levantaste estos caudillos, Señor, de las tribus bárbaras, para, Señor, dar la recompensa a aquellos que le habían hecho daño a tu pueblo. Ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a estar firmes en la palabra segura, la palabra profética. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.